compete, que es la generalización del teorema de Pitágoras. Retomando un poco lo que habíamos comentado en otras sesiones, para los que no hayan tenido la oportunidad de estar en esa ocasión, hablamos acerca de este gran método de descubrimiento de la verdad que se remonta a la época de Platón, a la época de Aristóteles. En la sesión pasada hicimos la cita de la ética nicomaquea, en donde se hace énfasis sobre este método. También al mismo tiempo que existe este método de descubrimiento de la verdad, asociado a este arte de descubrimiento de la verdad y el arte de la exposición de la verdad, habíamos comentado que estaban asociados tres grandes técnicas en el descubrimiento y resolución, descubrimiento de la verdad y resolución de los problemas, que era la analogía, la inducción y la abstracción. Entonces hago este contexto o saco a colación este contexto porque estos tres métodos o técnicas van a estar involucradas en el abordaje del problema que nos compete, que es la generalización del teorema de Pitágoras. Es decir, una de las preguntas que se plantea uno como docente es cómo vamos a motivar la generalización del teorema de Pitágoras a nuestros estudiantes. Entonces, en este sentido, el contexto histórico que voy a hacer para motivar esta generalización viene del 300 años antes de Cristo y llega hasta el 300 después de Cristo, con este matemático que ya habíamos comentado, Papus, de Alejandría, del cual habíamos comentado ya el libro que recomendamos para que pueda hacer una consulta referencial, que es la colección matemática de Papus. Eh, en el cartel, como ustedes acaban de ver hace un momento que el profesor Higinio hizo la presentación, hago una cita de este gran físico matemático francés de finales del siglo XIX, principios del XX, Henri Poincaré, en el que una de las primeras inquietudes que se presentan cuando uno busca generalizar una verdad, una propiedad, es de esa infinidad de caminos que se nos presentan, ¿cuál elegimos? Y ahí, como se puede visualizar, no se ve muy bien Ok, ya se estabiliza un poco más. Ok. Este, Solo quiero, gracias que me ha permitido el maestro Higinio poder presentar esto. Aquí viene la cita, dice, para obtener una ley del experimento es necesario generalizar. Esta es una necesidad impuesta sobre el observador más circunspecto. Pero ¿cómo generalizar? Cada verdad particular puede evidentemente ser extendida en infinidad de formas. No sé si me haga favor el maestro Higinio de bajar un poco más, gracias. Entre estas miles de rutas abiertas ante nosotros es necesario hacer una elección, por lo menos provisional. ¿Qué nos guía en esta elección? Y dice Poincaré, únicamente puede ser la analogía. Entonces, esto entra dentro de estas tres métodos de los que hablamos, que han sido métodos que no solo hacen referencia al descubrimiento de la verdad y exposición de la verdad en la matemática, sino que es en general en todo el conocimiento, en la filosofía, en la poesía, en el arte. Entonces, yo quiero hacer énfasis, repito, en estos tres métodos para que los tengamos presentes. Entonces, voy a compartir pantalla para comenzar la plática. Permítame, no lo veo. Debe ser esta. Ahí logran ver mi pantalla, está
triángulo rectángulo con cuadrados de colores, ¿sí se ve? Sí, profesor Israel, sí se ve. Ah, ok. Entonces voy a comenzar la plática. Entonces, todos conocemos el teorema de Pitágoras, nos dice que en cualquier triángulo rectángulo, voy a bajar, en cualquier triángulo rectángulo como el que se ve en la pantalla IG1L, si nosotros construimos los cuadrados sobre cada uno de esos catetos, la suma de las áreas de los cuadrados que se construyen sobre los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Esa es la propiedad del teorema de Pitágoras. Entonces, lo que yo quiero exponerles, transmitirles, motivarlos y al mismo tiempo hacer contexto de dónde vienen estas técnicas que nos permiten generalizar el teorema de Pitágoras. Voy a retomar la manera en cómo es que Euclides calculaba las áreas de los paralelogramos sin la necesidad de tener una unidad de medida, como habíamos comentado en otras sesiones, simplemente con la geometría de la comparación, ¿ok? Entonces voy a partir del siguiente hecho, que también ya lo habíamos comentado en sesiones anteriores, es, ustedes tienen dos líneas paralelas, como las líneas negras que se muestran en la pantalla, y toman dos paralelogramos con la misma base, CD. Y entre las mismas, la otra tapa del paralelogramo, como GH y EF, están sobre la misma paralela a CD. ¿Ok? Entonces, una de las propiedades que muestra Euclides es que si yo tomo dos paralelogramos de la misma base entre las mismas paralelas, entonces estos paralelogramos tienen la misma área. Entonces, la manera de proceder, repito, no es calculando el área de un paralelogramo, sino con esta técnica de equidescomposición, como le llaman, que me permite descomponer a mí una figura en figuras más pequeñas. Y si yo logro mostrar que esas figuras se pueden recomponer y formar otra figura, entonces yo estaría mostrando que la figura de la que partí inicialmente tiene la misma área que la segunda figura que yo pude construir con esta descomposición de la primera figura. Entonces eso le llaman la equidescomposición. Entonces voy a hacer una breve análisis sobre cómo se mostraría que dos paralelogramos que tienen la misma base y están entre las mismas paralelas tienen la misma área, como habíamos comentado, repito, en otras sesiones. Entonces, lo que lo que se hace es que, si ustedes pueden ver, aquí en la intersección de los dos paralelogramos hay un triángulo en común, que es el que estoy señalando, CD y aquí este otro vértice. Si yo lograse demostrar que esta figura que se me forma GH, este vértice y C, tiene la misma área que este vértice que estoy señalando, E, F y D. Entonces, si yo le sumo, si yo mostrase que estas dos áreas que estoy señalando fuesen iguales, si yo le sumo el área común, entonces mostraría que el área del paralelogramo GHDC sería la misma que la del paralelogramo FDC. ¿Ok? Entonces, todo se reduce a, repito, a mostrar que cuadrilátero GH, este vértice y C, y EFD y este vértice, tienen la misma área, ¿ok? Para mostrar que los dos paralelogramos tienen la misma área. Entonces, ¿esto cómo se hace? Lo que se muestra es que el triángulo GCE es congruente con el triángulo HDF. En otras palabras, si uno traslada el triángulo GCE sobre las dos paralelas, en esa traslación el triángulo GCE coincide con el triángulo HDF. ¿Y eso por qué? Dado que el paralelogramo GHDC tiene la propiedad de que sus lados paralelos son iguales, entonces HD es lo mismo que GC. Entonces el triángulo GC tiene en común
el lado GC con el triángulo, el lado GC es común con HD del triángulo HFD. Ahora, por otro lado, el triángulo que se forma en G, perdón, el ángulo, dado que GHDC es un paralelogramo, es igual al ángulo D, porque los paralelogramos tienen ángulos opuestos iguales. Entonces, el ángulo en G es igual al ángulo en D. Y dado que HE es paralela a CD, entonces el ángulo en D es lo mismo que el ángulo en H, porque esta es una transversal, esta es paralela y los ángulos alternos internos son iguales. Entonces ya tenemos que el ángulo en H es lo mismo que el ángulo en G. Análogamente, el ángulo en C va a ser igual al ángulo en D, porque al ser GHDC paralelogramo, el ángulo en C es lo mismo que el ángulo en H, porque son opuestos. Los ángulos opuestos en un paralelogramo son iguales. Ahora, por otro lado, HE y CD son paralelas, o GF y CD son paralelas. HD es una transversal, dos ángulos alternos internos son iguales, entonces el ángulo en H es lo mismo que el ángulo, voy a... Ok, perdón. El ángulo en H es lo mismo que el ángulo en G, ¿ok? Entonces ahora lo que quiero probar es que el ángulo en C es lo mismo que el ángulo en D, es decir, el ángulo HDF es lo mismo que el ángulo GCE, ¿ok? Bien. Para entonces probar que los triángulos GSE y HDF son congruentes porque tienen este lado común, GC y HD, y los ángulos de la base iguales. ¿Ok? Bien. Uh-huh. Ok. Uh-huh. Bien. Ok. Entonces, vamos a mostrar, repito, que el ángulo GCE es lo mismo que el ángulo HDF. Entonces, el ángulo en C, el ángulo SD, es igual al ángulo FD porque SDF es un paralelogramo. Entonces, sus ángulos opuestos son iguales. Entonces, este ángulo de aquí es igual a este ángulo de aquí. ¿Ok? Entonces, como esta línea es paralela a esta, ángulos alternos internos son iguales, entonces el ángulo FD es lo mismo que el ángulo FD y el que se puede formar aquí con algún otro vértice. Es decir, este ángulo que estoy señalando aquí es igual a este de aquí. ¿Ok? Pero yo mostré que este ángulo es lo mismo que este ángulo de aquí. Entonces, todo este ángulo de aquí que estoy señalando, el ángulo H, el ángulo HD y el que se forma con algún vértice sobre esta paralela, todo este ángulo es lo mismo que todo este ángulo de aquí. Pero al ser esta paralela y una transversal, entonces todo este ángulo, perdón, por ser este paralelogramo, todo este ángulo es igual a todo este ángulo de aquí. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora le quito este ángulo en común al ángulo GCD, que es todo le quito el ángulo SD, entonces me queda el ángulo GCE, que es el que me interesa. Y al ángulo H, a este ángulo que estoy señalando, el HD con algún vértice que se forma aquí, le quito este ángulo que es igual a este de aquí, que es que acabo de mostrar que es igual, entonces me queda el ángulo en D. Entonces este ángulo que es igual a este ángulo y le quito este ángulo que es igual a este ángulo, me queda el ángulo HDF y el ángulo GCE. Entonces este ángulo es igual a este ángulo de aquí. Entonces ya pude mostrar que los triángulos GEC y el triángulo HFD tienen la misma base, HD es igual a GC y los ángulos de la base iguales. Entonces por el criterio ángulo, lado, ángulo, estos triángulos son congruentes y por ende tienen la misma área. Entonces, al ser congruentes, tienen este triángulo GS y HDF,
se intersectan en el triángulo HE y este vértice de aquí. Entonces quito esa parte común en el triángulo GS. Entonces quito esta parte común y me queda que este cuadrilátero que estoy señalando es lo mismo en área que este cuadrilátero. Porque ahora me fijo en este triángulo, le quito esta parte que es común y me queda que esta área es igual a esta área de aquí, estos dos cuadriláteros. Entonces ahora si le pego esta área común a del triángulo, me queda que el área de los paralelogramos GHDS y SDF es igual. Entonces, no importa cuánto, qué tan alargado puede ser este paralelogramo y siempre que yo tenga dos paralelogramos que tienen la misma base y entre las mismas paralelas, van a tener la misma área. ¿Ok? Esto va a ser muy importante para mí para la generalización y la corroboración del teorema de Pitágoras. Ahora, de toda esta infinidad de paralelogramos voy a elegir uno, que es la del rectángulo. Ahí se ve. Este es un rectángulo que también es un paralelogramo. Entonces, este rectángulo va a tener la misma área que la de este paralelogramo, que tiene la misma base y está entre las mismas paralelas. En otras palabras, en términos modernos, esto sería que el área de este rectángulo es base por altura, la de este paralelogramo es lo mismo, es esta base por esta altura que bajo desde F a esta paralela, pero dado que la distancia entre las paralelas siempre es constante, es la misma, entonces el paralelogramo EFCD tiene la misma área que el rectángulo GHDC. Eso es en términos modernos, pero como yo hice el comentario al principio de la plática, yo no quiero corroborar esta afirmación o veracidad a través de una fórmula, porque este método, justo este método geométrico de la equidescomposición, como lo acabo de comentar y como lo acabo de hacer, va a permitir en qué medida se va a poder generalizar el teorema de Pitágoras. Entonces, yo tomo ese rectángulo GHDC, yo puedo variar, aquí por ejemplo coincide F con G y H, no importa cómo varíe, siempre van a tener la misma área. Bien, ahora sí. Voy a mi figura. Tomen un triángulo rectángulo IG1L. Sobre cada uno de los catetos construyan los cuadrados MG1IN y POLG1. Y el cuadrado ILRQ. Entonces, lo que nos dice el teorema de Pitágoras es que el cuadrado sobre el lado IG1 más el cuadrado sobre el lado G1L es igual al cuadrado que se construye sobre la hipotenusa IL, que es ILRQ. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora dado lo que hemos observado, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomarlo solo con triángulos, dado que si yo trazo la diagonal NG1 del cuadrado MG1IN, esa diagonal divide a la mitad el área del cuadrado. Entonces, si yo logro mostrar el equivalente para la mitad de las áreas, yo simplemente multiplico por 2 y voy a tener la equivalencia. Entonces, solo lo voy a hacer para la mitad de las áreas, es decir, voy a mostrar que el área del triángulo NIG1 más el área del triángulo LOP, que está pintado de café, de azul, la suma de las áreas de estos triángulos es igual a la suma de las áreas de los triángulos I1, H1Q más H1RL, que está pintado de azul y el otro está pintado de naranja. Repito, ¿por qué? Porque si yo logro mostrar eso, entonces cuando multiplique por 2, me quedaría que la suma del área del cuadrado MNIG1 más la suma de el cuadrado PG1LO, que es el doble del triángulo café, va a ser igual al doble del triángulo IH1Q más el doble del triángulo H1LR, que sería el rectángulo IH1
H1F1Q más la del rectángulo H1LRF1. Y la suma de estos dos rectángulos es la suma es el área del cuadrado ILRQ. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo hago? Lo mismo que se hizo para paralelogramos, se vale para triángulos. Simplemente tomen la mitad, no tomen el paralelogramo completo, tomen la diagonal. Voy a hacerlo aquí. Permítame. No entiendo por qué no aparece la... Ok, bien. No aparece el cuadro de... Bien. Permítanme, vuelvo a cargar. Bueno. Ok. Bien, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Entonces, repito, lo mismo que hicimos para los paralelogramos, lo podemos hacer para triángulos porque simplemente dividimos por la diagonal. Lo que se cumple para el triángulo, para el paralelogramo GHDC, se va para cumplir para el triángulo CHD. Entonces, el área del triángulo CHD, cuya base es CD, es la misma que la del triángulo CDF. Si divido aquí por la diagonal, este paralelogramo, el paralelogramo FDC, entonces el área del triángulo CDF es la misma que el área del triángulo CHD. Bien. Entonces, en pocas palabras, triángulos que tienen bases iguales y están entre las mismas paralelas, es decir, tienen la misma altura, tienen la misma área. Repito, sin necesidad de hacer un cálculo numérico, porque eso va a marcar la pauta para dar la generalización. Ahí está. Bien. Ahora, y dado que esto lo puedo, esto que comentaba aquí, lo puedo yo deformar, entonces también puedo deformar el triángulo. El triángulo NIG1 está entre las mismas paralelas que el triángulo NIL, que pinté de rojo, el otro de azul. Entonces, si yo muevo G1 y lo empiezo a deformar hasta que llegue a L, entonces el área del triángulo NG1I y NLI va a coincidir, son la misma. Entonces, después lo que hago es que el triángulo rojo, NLI, es congruente con el triángulo G1QI que está pintado de verde. Si ustedes hacen una rotación de 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj, rotan el triángulo INL y IG1Q, va a coincidir con el triángulo G1QI. ¿Ok? Pero otra manera de poderlo observar es que el triángulo NIL tiene el lado de este cuadrado, NI, y el lado del cuadrado de la hipotenusa IL, y su tercer lado es el que se forma con estos dos lados. El triángulo IG1Q tiene también el mismo lado del cuadrado, el otro lado del cuadrado que se construye es la hipotenusa. Entonces ya estos dos triángulos tienen dos lados iguales. Entonces, para que sean congruentes, se puede mostrar que el ángulo
NIH, es el mismo que el ángulo G1 y Q. ¿Por qué? Porque este ángulo es de 90, más este ángulo que se forma en el triángulo rectángulo G1IH. Y el ángulo G1IQ es 90 grados también, más el mismo ángulo del triángulo rectángulo G1IH. Entonces, por ende, el ángulo NIL es el mismo que el ángulo G1IQ. Este ángulo es el mismo que este ángulo de aquí. Tienen en común este ángulo y simplemente estoy sumando 90 grados. Por eso es que les comentaba que si ustedes rotan 90 grados el triángulo NIL, les va a dar, en sentido de las manecillas del reloj, les va a dar el triángulo G1QI, va a coincidir. Entonces, ya viendo que estos dos triángulos son congruentes por el criterio de lado, ángulo, lado, entonces yo parto del triángulo NIG1. Muevo continuamente G1 hasta L. Este triángulo morado o azul, perdón, se deforma en el triángulo rojo. Va a ser la misma área porque son triángulos que tienen la misma base que es NI, están entre las mismas paralelas que es ML y NI. Entonces el área del morado, del azul va a coincidir con la del rojo. Después roto 90 grados, coincide el rojo con el verde. Y ahora voy a mover el triángulo G1 y Q sobre la paralela G1F1. Entonces muevo continuamente G1 hasta que llegue a H1 y el triángulo verde se deforma en el triángulo naranja, que es I1H1Q. Pero como son triángulos que tienen la misma base que es IQ y están entre las mismas paralelas que es IQ y G1F1, entonces el área, cuando la deforme, va a ser la misma. Entonces, ¿qué he mostrado? Que el área del triángulo azul se deforma y es la misma que la del rojo. Después roto 90 grados y no me va a modificar el área, se va a conservar, o lo que es lo mismo, el triángulo rojo es congruente con el triángulo verde, por ende tienen la misma área. Y después deformo o muevo el triángulo verde hacia el triángulo café que se ve, que estoy señalando. Entonces el área azul se convierte en el área café. Análogamente, naranja, perdón. Análogamente para el triángulo POL, voy a mover el punto P hasta G1 para que, perdón, el punto P hasta I, para que el triángulo PLO se deforme en el triángulo IOL. Pero estos triángulos, como tienen la misma base y están entre las mismas paralelas, que es PI y LO, tienen la misma área. Entonces el área café se transforma en el área morada. Después roto el triángulo morado 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj y se transforma en este triángulo, en el triángulo G1LR. Entonces no cambia el área a la hora que roto, se conserva. Entonces ahora el triángulo G1LR lo voy a mover y deformar para que se convierta en el triángulo LH1R. Es decir, muevo continuamente G1 hasta H1 y entonces, dado que esta deformación se hace entre las mismas paralelas que es G1H1 y LR, entonces este triángulo que estoy señalando, el G1LR, tiene la misma área que el triángulo LH1R, que está en un azul un poquito más clarito. Entonces, ¿qué he visto? Que bajo estas transformaciones geométricas, estos movimientos geométricos, transformé el área café en el área morada, roto 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj, se transforma en el ángulo azul, después deformo y se convierte en el área azul más clarita. Entonces ahora hágalo con los dobles, en lugar del triángulo, hágalo con el cuadrado. Deformen el cuadrado MNIG1 al paralelogramo G1L y N. Como esos paralelogramos tienen la misma base y están entre las mismas paralelas, la base es NI, las paralelas son ML y NI, entonces el cuadrado MG1 y N se transforma en el paralelogramo NG1LI. Entonces tienen la misma área. Entonces ahora con este paralelogramo, rótenlo 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj
y se va a transformar en un paralelogramo I, G1. Por aquí hay otro puntito que une a Q. Y después muevan este paralelogramo, defórmenlo sobre la línea G1F1 hasta que se transforme en el rectángulo IH1F1Q. Entonces, lo que mostraríamos es que el cuadrado MNIG1 se deforma y se transforma en el área en el rectángulo que tiene la misma área y H1F1Q. Lo mismo ahora para el cuadrado POLG1. Se deforma este cuadrado hasta que se forme el paralelogramo IG1OL. Después se rota este paralelogramo 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Me forma el paralelogramo que determina el triángulo G1LR. Es decir, tomen el doble de péguenle el doble de otro triángulo igual a para que se forme el paralelogramo. Se deforma ese paralelogramo hasta que se mueve este paralelogramo sobre la línea G1F1, de manera que se forme el rectángulo LH1F1R. Es decir, yo transformé el cuadrado POLG1 en el rectángulo H1LRF1. Entonces, ¿qué estoy mostrando? Que estos cuadrados, la suma de las áreas de estos cuadrados es lo mismo que la suma de las áreas de los rectángulos IH1F1Q más H1LRF1, que es el área del cuadrado. Entonces, esto es como mostró Euclides, que la suma de los cuadrados de los lados de los catetos de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de la hipotenusa. ¿Ok? Entonces voy a... no sé si ahí ya se cambió la pantalla que estoy compartiendo, ya se ve un triángulo rectángulo con el cuadrado verde y rojo, de favor, si me pueden decir. Sí. ¿Sí? Ok, bien. Entonces, ahora sí, todo este procedimiento que acabo de comentar, ahí está. Comienzo con el cuadrado verde y el rojo. Voy a ir deformando, ahí se ve el movimiento, se está deformando el triángulo verde y el rojo. Se están moviendo sobre las mismas paralelas, ahí se nota cuáles son las paralelas. Se llega a este punto donde yo comentaba, ya que se deformó estos paralelogramos, después cada paralelogramo verde y rojo, el verde lo roto 90 grados en el sentido de las manecillas del reloj y el rojo 90 grados en el sentido contrario a las manecillas del reloj. No cambia el área. Ahí se sigue preservando la área por esta deformación que Euclides mostró ya que si yo los deformo no cambia el área. Ahí está. Después muevo ahora estos paralelogramos sobre esa línea que parte del vértice del ángulo recto del triángulo rectángulo. Los voy deformando. Ahí se ve. Hasta que coincida con los rectángulos. Aquí son paralelogramos. Aquí se ve. Son paralelogramos. Se van deformando hasta formarse rectángulos, pero cuya suma es la del cuadrado. Entonces, ahora sí. Es la manera, repito, como Euclides hace 2300, 2400 años, corroboró que se cumplía esta propiedad del teorema de Pitágoras. Como contexto cultural, la intención de Euclides era poder desarrollar una técnica, un método que le permitiera a él calcular el área de cualquier figura rectilínea
A este procedimiento se le llamó la cuadratura de una figura rectilínea. Cuadratura viene de cuadrado, porque lo que se buscaba era poder encontrar un cuadrado igual en área al área de cualquier figura rectilínea. Y para poder desarrollar este método, Euclides desarrolla esta técnica que acabo de comentar de los paralelogramos que tienen la misma base y están entre las mismas paralelas, tienen la misma área. Y hacia eso le agregamos este algoritmo que le permite a Euclides de manera metódica poder calcular la suma de cualesquiera dos cuadrados. Entonces a él le permite este procedimiento poder tener un método del cálculo de áreas para cualquier figura rectilínea, porque lo que hace es que divide la figura o triangula la figura rectilínea, hace ese triángulo igual en área a la de un paralelogramo, después ese paralelogramo lo hace igual en área a la de un rectángulo, después la de ese rectángulo lo hace igual en área a la de un cuadrado, y después si tengo otra figura y quiero calcular cuál es la suma de esas dos figuras rectilíneas de las que partí, hace el mismo procedimiento, triangula la segunda figura, hace igual al área de cada uno de esos triángulos de esa triangulación en área a la de un paralelogramo, después ese paralelogramo lo hace igual en área a la de un rectángulo, y la de un rectángulo la hace igual a la de un cuadrado. Entonces ya tiene dos cuadrados igual en área a la de dos figuras rectilíneas. Entonces él, para que sepa cuál es la suma, cuál es el equivalente de la suma de las áreas de esas dos figuras rectilíneas, tendría que aprender a sumar cuadrados. Entonces, ¿qué es el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras me enseña a sumar cuadrados. Si yo tengo cualesquiera dos cuadrados, formo el triángulo rectángulo que determinan esos dos cuadrados y yo puedo saber, sumándole el área de estos dos cuadrados, que sería la de este otro cuadrado, puedo yo saber con un algoritmo o un método muy práctico cuál es la suma de las áreas de cualesquiera dos figuras rectilíneas. Ahora, el mismo procedimiento euclidiano que le permite poder tener un algoritmo de suma de áreas es el mismo que nos va a permitir a nosotros tener una idea de por dónde se podría generalizar el teorema de Pitágoras. Repito, ¿por qué Euclides desarrolla estas técnicas? Porque Euclides no tenía una unidad, no existe la unidad de medida como la conocemos actualmente. Habíamos comentado en otras sesiones que la unidad de medida la introduce René Descartes en 1638 con la publicación de la geometría. Entonces estamos hablando de casi 2000 años en el que la geometría se desarrolló sin sin la necesidad de una unidad de medida. Entonces, simplemente con este método antiguo que yo lo he parafraseado con geometría de comparación. Simplemente estoy comparando áreas de triángulos, de figuras en las que descompongo otras figuras, las comparo en áreas. Puedo decir cuando una es igual a otra, mayor que otra, menor que otra, en la medida en la que cuando la superponga, yo pueda tener la certeza de que si coinciden tienen la misma área y si no, una es más grande que otra o menor que otra, que no pasa o sucede con cualquier figura rectilínea. Eso solo con mis criterios de congruencia de triángulos. Por eso es que triangula cualquier figura rectilínea. No es casualidad que Euclides triangule y por qué no lo hace con cualquier otra figura, por qué usa triángulos, digamos, ¿no? Ok, bien, contextualizado esto, ahora regreso a mi problema. Como comenta el mismo Poincaré, la idea es cómo puedo yo generalizar la propiedad del teorema de Pitágoras. Uno podría pensar que el teorema de Pitágoras solo es válido para triángulos rectángulos, pero resulta que no, que estos procedimientos antiguos de cálculo de áreas marcan la pauta para poder intuir el camino por el cual se puede generalizar. Y el camino nos lo sugiere la misma corroboración de esta verdad que hizo Euclides.
Entonces me voy a detener aquí. Ahí está. Lo que yo sé es que no importa cómo yo me mueva, cómo yo deforme el paralelogramo, el rectángulo, lo voy a poner aquí. Ahí está. Yo sé que este paralelogramo tiene la misma área que el rectángulo, tiene la misma base, están entre las mismas paralelas. No importa cómo mueva yo el punto E sobre esa paralela, siempre es la misma área. Entonces, ¿eso de qué nos habla? Lo que nos habla es que la idea geométrica, aquí está, es que el área del cuadrado es la misma, el gris, que se ve de gris, este cuadrado, es la misma que la del paralelogramo verde. Porque me estoy moviendo entre las mismas paralelas. Entonces, esto lo que sugiere es que quizás esto también sea válido, no solamente para cuadrados. ¿Qué sucede si en lugar de tomar un cuadrado sobre los lados de este triángulo, voy a omitir que es rectángulo por este momento? Recuerden lo que habíamos comentado en sesiones anteriores, que es generalizar. Generalizar está íntimamente relacionado con la abstracción. Habíamos comentado esta definición que nos da el gran escritor argentino Borges sobre lo que es la abstracción. Abstraer es el arte de olvidar. Entonces, tengo que olvidar ciertas propiedades geométricas de mi configuración y solo quedarme con una propiedad que es la que me interesa. Voy a regresar aquí. Aquí me voy a olvidar de que los ángulos de este rectángulo son todos de 90 grados. Y lo único, y me voy a olvidar también, voy a abstraer que estos lados tienen cierta medida. De lo único que voy a conservar es un invariante, algo que no está cambiando en este cambio, en este movimiento continuo, que es el área. El área no cambia, cambia la forma, este rectángulo lo puedo formar tanto como yo quiera, hay algo que no cambia, cambia los ángulos, como se ve aquí, pero hay algo que no cambia, que es el área. Entonces eso voy a conservar. Entonces, repito, generalizar está íntimamente relacionado con abstraer. Entonces, voy a conservar lo que me interesa de alguna manera es una verdad relacionada con las áreas. El área de este cuadrado más el área de este cuadrado es el área del cuadrado que se construye sobre la hipotenusa. Y entonces me voy a concentrar justo en ese tema principal que es el área. Entonces voy a abstraer que es rectángulo. Es decir, voy a abstraer que este es cuadrado, que este es cuadrado y que este es cuadrado. Entonces, si en lugar de fijarme en que son cuadrados, me fijo en que son paralelogramos. Eso es lo más general que me puedo plantear si lo quiero generalizar en la medida en la que, repito, quiero conservar que tienen la misma área. Para que un resultado análogo diga que el paralelogramo construido sobre este lado más el área del paralelogramo construido sobre este otro lado es igual al área de un paralelogramo que se construye sobre el tercer lado. Hasta ahorita no sé más que estas tres propiedades coinciden muy bien con el planteamiento del teorema de Pitágoras, permiten también en este sentido generalizar muy bien el teorema de Pitágoras, todo es coherente, salvo que yo necesito saber cómo es ese paralelogramo que se construye sobre ese tercer lado del triángulo. Entonces, el planteamiento es el siguiente.
tomen cualquier triángulo STU. De manera que no necesariamente el ángulo STU o el ángulo en T sea de 90 grados. Entonces, ¿cuál es el equivalente del teorema de Pitágoras? En lugar de construir cuadrados, voy a construir paralelogramos. Entonces, tomen cualesquiera dos paralelogramos sobre los lados ST y el otro sobre TU. Entonces, construyan el paralelogramo STWV y el paralelogramo TA1ZU. Ahora, estos dos paralelogramos los pueden construir como ustedes quieran, cualesquiera dos paralelogramos. De hecho, aquí como se ve, el rojo es muy diferente al verde, que construí sobre los lados ST y TU. Bien, ahora, aquí es donde va a tener, se va a agregar cómo se construye el tercer paralelogramo sobre el lado US, para que la suma del área del paralelogramo verde más la del rojo me dé la que construya sobre el paralelogramo sobre el lado SU. ¿Ok? Bien, entonces voy a aplicar la técnica euclidiana. Tomen el paralelogramo verde. Ahora defórmenlo, muevan B y W, deformen este paralelogramo de manera que se convierta en el paralelogramo D1, B1, TS. Entonces, el verde lo deformo y se transforma en este paralelogramo azul. Ahora, tomen el rojo y defórmenlo de manera que se transforme en el paralelogramo E1, B1, T y U. Entonces, el paralelogramo rojo se convierte en el paralelogramo morado con la deformación y se sigue conservando la misma área. Ahora, si ustedes se dan cuenta, B1 cumple la propiedad que está en la intersección del lado, prolongación del lado BW del paralelogramo BWTS con el lado, prolongación del lado del paralelogramo A1C ZUT, A1Z lo prolongo y se intersectan en B1. Y ahora tracen la línea que une B1 con T. ¿Ok? Y prolóngola y tomen el punto de intersección y llámenle C1 sobre el lado SU. Entonces, voy a hacer lo mismo que hizo Euclides de estos dos procedimientos de deformación. Entonces, repito, deformo el verde en el morado, perdón, en el azul, D1, B1, TS, y después deformo el azul B1, TS, D1, pero ahora lo muevo sobre la paralela B1, C1 o el lado B1, C1, de manera que el paralelogramo D1, B1, TS se deforma en el paralelogramo D1, TC1S. Análogamente, el paralelogramo morado B1E1T, B1E1EUT, que tiene la misma área que el rojo, lo deformo, pero también lo muevo sobre la misma paralela, sobre el mismo lado, perdón, B1C1, de manera que el morado se deforma y se convierte en este azul, T1, E1, UC1. Repito, el paralelogramo B1, E1, UT tiene la base E1, la comparte con el paralelogramo E1, T, C1U. Entonces, deformo el morado al azul, ¿y qué obtengo? Obtengo que el verde se transformó en el amarillo, D1T, C1S, y el rojo, A1ZUT, se transformó en este azul, E1T, C1U. Entonces, ¿qué he corroborado? He corroborado que la suma del paralelogramo verde más la suma del área del paralelogramo rojo me da el área del paralelogramo D1, E1, US. ¿Y quién es ese paralelogramo? Ese paralelogramo es el que se construye de la siguiente forma. Toman cualesquiera dos paralelogramos sobre los lados del triángulo STU, WTSB y A1ZUT, prolongan el lado BW y Z1 y se fijan en su intersección, que es B1, trazan la línea B1T y después trazan una paralela B1T que pase por S,
trazan una paralela B1T que pase por U y se fijan en los puntos donde intersecta los lados WB y A1Z, D1 y E1, y construyen el paralelogramo D1, E1, US. O en otras palabras, se puede mostrar que esos 4 puntos que acabo de determinar determinan un paralelogramo, y no solo eso, sino que este procedimiento geométrico lo que muestra es que el paralelogramo verde más el paralelogramo rojo es igual al paralelogramo amarillo más el azul que estoy señalando. Entonces, esta técnica geométrica marca la pauta para la generalización. Entonces voy a compartir. Ahí está. En el ejemplo que tomé, los puntos de... Voy a regresar. El lado D1, E1 pasaba por uno de los vértices del triángulo, pero no necesariamente puede pasar por el vértice del triángulo, como se ve aquí. Construyo cualesquiera 2 paralelogramos sobre este triángulo que no necesariamente tiene su ángulo de 90 grados, el verde y el rojo. Me fijo, prolongo estos 2 lados, me fijo en la intersección, uno con la línea, con este vértice, estos 2 puntos, y trazo paralelas a estos 2 lados. Entonces, así está. Empiezo a deformar los triángulos, siguen conservando la misma área porque están entre las mismas paralelas. Las bases no se mueven, son fijas. Ahí está el punto de intersección. Y después, ahora muevo sobre esa línea y ahora las bases fijas cambian. Voy bajando. Y obtengo que la suma de estos 2 paralelogramos, el verde más el rojo, es equivalente a la del paralelogramo que se construye sobre el tercer lado, de esa manera que he comentado. Entonces, y ahora permítanme compartirles. Permítanme un momento, estoy buscando una... Permítanme. A ver si puedo compartirles este video. ¿Me pueden decir si se logra ver en la pantalla del video? De Sí, favor. lo vemos, Israel. Sí, Sí, se ve. que es que como siempre todo lo escribo en pizarrón, realmente no, luego no hago estas cosas, todo lo voy a hacer más grande. Entonces se sigue viendo, ¿verdad?
Sí, se sigue viendo. Ahí está. Aquí está la conjunción de los dos procedimientos. Entonces es muy importante que, por ejemplo, gracias al análisis del estudio histórico, uno puede rescatar, ahí está la generalización, uno puede rescatar propiedades mucho más generales. Regularmente esto no se ve en secundaria, se puede muy bien ver en secundaria porque, repito, no usa, esto lo hizo Euclides hace 2300, 2400 años. Esta generalización que estoy, que estoy mostrando, la hizo Papus de Alejandría en el 300 después de Cristo. Él recupera en este libro que yo le recomendé de la colección matemática, en el capítulo 4, en la primera propiedad que él muestra del capítulo 4, está esta generalización. Cuando yo leí esta generalización, hace aproximadamente unos 15 años más o menos, estaba impresionado. Estaba impresionado porque es simplemente recuperar las técnicas euclidianas de una manera magistral, de una manera ad hoc a lo que se busca. Yo esto a mis estudiantes en la UNAM les pido que lo realicen, que lo corroboren y que puedan ellos llevarse, qué es lo que yo quiero compartirles con esta charla, llevarse esta imagen, que el teorema de Pitágoras no solo vale para cuando los triángulos son rectángulos, vale para cualquier triángulo. Tomo cualquier triángulo, construyo o determino cualesquiera dos paralelogramos que ustedes puedan construir sobre sus dos lados, y el paralelogramo que se construye sobre el tercero sí está determinado de manera dependiente con la construcción de estos cualesquiera dos paralelogramos sobre los dos lados, y la suma de esos dos paralelogramos es igual a la del tercer paralelogramo que se construye sobre el tercer lado. Entonces, repito, esto conjuga muy bien esto que habíamos comentado, la analogía, la abstracción, qué entendemos por abstracción, qué entendremos por análogo, porque de alguna manera el mismo procedimiento geométrico antiguo me permite a mí intuir cuál es la analogía que tengo que seguir. Por eso es que dice Poincaré, de esa infinidad de posibilidades que tengo para generalizar una verdad, ¿cuál sigo? ¿Quién me orienta? Dice Poincaré, y Poincaré contesta, la única es la analogía. Entonces, en este caso, si uno no contextualiza estos métodos antiguos, podría yo intentar generalizar de muchas formas el teorema de Pitágoras. Por ejemplo, podría yo pensar que en lugar de paralelogramos, otra vía es que yo construya cualquier figura rectilínea sobre uno de los lados y cualquier otra figura rectilínea sobre otro de los lados. Entonces la pregunta es si la suma de esas cualesquiera dos figuras rectilíneas, ¿a quién es equivalente en área a otra figura que yo construya rectilínea sobre el otro lado del triángulo, el tercero? Entonces hay muchas formas de poderlo generalizar, pero esta es una generalización particular que de alguna manera se sugiere por justo el procedimiento euclidiano que se tiene para el cálculo del área de paralelogramos, que en particular coincide con el cálculo del área de un rectángulo. Entonces voy a dejar de
Permítame. Ups. Ok. Bien. Ahí ya se vuelve otra vez a ver la pantalla del planteamiento del teorema de Pitágoras, de favor. Sí, profesor. Ok, muchas gracias. Entonces, regreso a esto. Eh, Repito, podemos seguir varias rutas de generalización. En lugar de cuadrados, digo, pues ahora pues tomo figuras rectilíneas porque paralelogramos, pero repito, quien me sugirió que eran paralelogramos fue la analogía. ¿Cuál analogía? El hecho de que, recuerden qué significa analogía. Analogía es que es semejante, parecido. Entonces ahí es donde entra la técnica de la abstracción. Estos dos son parecidos. ¿En qué medida? Tienen la misma área. Quizás no tengan la misma, no sean, este es rectángulo y este no es, pero ambos comparten que son paralelogramos. No solo eso, sino que tienen la misma área. Entonces, esta analogía de poder abstraer que los ángulos fueran de 90 grados y tomarlos de cualquier otra medida, salvo que se conserve la forma, es decir, este es un paralelogramo, este también es un paralelogramo, y conservar el área, además conservar el área. Entonces, tenemos como dos datos fundamentales que nos permiten intuir, hacer una analogía hacia dónde iría la generalización del teorema de Pitágoras. Entonces, eso es lo que yo quería exponerles. Repito, hay otras vías de, de generalización, pero eso va a depender de qué es lo qué analogía es la que quiero yo hacer respecto a ese resultado, porque hay otras generalizaciones que el mismo Euclides hace, de hecho, pero esta generalización es la que yo quería compartirles, sobre todo porque bien se puede exponerle a un niño de primaria y de secundaria, porque estas técnicas de equidescomposición se hacen con recorte de papel y se le puede mostrar al niño cómo descomponiendo estos paralelogramos, como yo mostré al principio de la sesión, se puede mostrar que esos dos paralelogramos tienen la misma área. Los recorto, reordeno o vuelvo a pegar esas figuras de manera que me den el segundo paralelogramo y de esa manera exhibirle al niño que tienen la misma área. Y también estos procedimientos de irlos deformando, los paralelogramos, conservando el área. Entonces, por eso es que lo incluí dentro de estas 5 sesiones que yo quiero compartirles, que es la variación continua en geometría. Aquí se nota claramente cómo es que la variación continua subyace a la generalización del teorema de Pitágoras. Esta técnica antigua que yo he comentado, que se llama el método de aplicación de áreas, que incluye este método de equidescomposición de figuras, de descomponer las figuras en otras figuras menores, reordenarlas o volverlas a pegar en otro orden, obtener otras figuras y mostrar que tienen por ende la misma área, es algo muy antiguo. Esto va a tener sus consecuencias en la siguiente plática, que es resolución de ecuaciones cuadráticas y cúbicas según el antiguo método geométrico de la aplicación de áreas. Este método geométrico también es euclidiano, viene de hace 2300 años, 2400 años, y es la manera en cómo el gran matemático y poeta árabe Omar al-Khayyam resolvía ecuaciones cuadráticas y cúbicas y no mediante fórmulas. Hago este comentario, hago esta comparación porque el cálculo de áreas con fórmulas es al cálculo de áreas con el método euclidiano, como el cálculo de las raíces de ecuaciones cuadráticas y cúbicas según las fórmulas de Cardano es al cálculo de las raíces de las ecuaciones cuadráticas y cúbicas según el método de Al-Khayyam, que repito es el mismo método geométrico de Euclides.
Entonces, repito, esta Pablo, ¿sigue comparación prendido simplemente para contextualizar y dimensionar la importancia de estos antiguos métodos, que sin la necesidad de una unidad de medición, sin ninguna fórmula, los antiguos calcularon resultados o exhibieron veracidades muy importantes para la geometría. Durante, repito, más de 2000 años hizo geometría así, sin la necesidad de una unidad de medida. Entonces, al mismo tiempo, rescatamos la importancia de estos métodos antiguos en la actualidad, ya que esto está olvidado, al igual que lo que yo voy a exponer la próxima sesión del método de Al-Khayyam del siglo XI, árabe, para calcular las raíces cuadradas y cúbicas, perdón, para calcular las raíces de una ecuación cuadrática y cúbica. ¿Ok? Entonces, eso era todo lo que quería compartirles. Muchas gracias por su atención.